Movie y La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Parecería ser como que eso, que hubiese más resistencia a la hora de experimentar con el diseño de producción más que con el lenguaje. Las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver. Que es importante mencionar que el destino de las películas puede o puede no ser exitoso, entre comillas, en términos socialmente aceptados y vivimos por el proceso y vivimos por poder empezar la siguiente escritura, el siguiente rodaje, el siguiente montaje. En este episodio se habla de la urgencia y la alegría como motivaciones esenciales para hacer cine. Iván Funde es un cineasta argentino cuya obra abarca cerca de 10 largometrajes como director, pero también otros más como montajista y director de fotografía. En sus ficciones más recientes se ha propuesto explorar dramas con tintes fantásticos a partir de esquemas narrativos y de producción acotados, en los que los vínculos familiares y la infancia ocupan un lugar central. Codirigió con Santiago Loza el largometraje Los Labios, estrenado en 2010 en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes y ganador del premio a la mejor actriz. Recientemente obtuvo el premio del jurado de la competencia oficial de la Berlinale con El Mensaje, película seleccionada en los festivales de San Sebastián, Jeonju y Beijing. Por otro lado, Fernanda Valadez es una cineasta mexicana con experiencia en la dirección y producción de ficciones y documentales. Es reconocida internacionalmente por su exitosa ópera prima, Sin señas particulares, galardonada en el Festival de Sundance con el Premio del Público y Mejor Guión, así como el Premio Horizontes Latinos de San Sebastián. Asimismo, con esta película consiguió 9 estatuillas en los Premios Ariel 2021. Su más reciente largometraje, Sujo, codirigido con Astrid Rondero, obtuvo el Gran Premio del Jurado en Sundance. Se presentó en los festivales de Berlín y San Sebastián y obtuvo el Ariel a Mejor Película en 2025. Su obra se ha caracterizado por un fuerte compromiso político que la ha llevado a hablar con gran realismo de la violencia en su país, sin dejar de ofrecer un horizonte de esperanza para los personajes y las comunidades que retrata. Iván y Fernanda se reúnen aquí para hablar de la importancia de conservar en cualquier esquema de producción la capacidad necesaria para observar atentamente la vida y hacer que ésta pueda emerger en sus películas. Fer, querida, ¿cómo va? Acá estamos. Muy bien, Iván, qué gusto estar platicando contigo. Sí, igual, muy contento. Me gusta un poco la situación de absurdo de que hasta ayer estuve ahí en México y casi nos cruzamos, pero bueno, me tuve que volver acá a Argentina y ahora a la distancia nos encontramos. Sí, te decía que una amiga ahí recibió un premio de foto por una película y me estaba diciendo, creo que está ahí tu amigo Iván. Bien, sí. Ahora sí que fue sí, y yo tenía en la pantalla justo antes de la ceremonia que había un spot ahí donde estaban con Astrid hablando de la peli también. Pues qué mal, pero qué lindo y como dices, qué deliciosamente absurdo. Sí, ya lo creo. Pero bueno, es parte de gajes del oficio. Pero bueno, y sí, ya hace, bueno, eso, un año que no nos vemos. Nos vimos en San Sebastián. Un año. Y eso, qué rápido que pasa. Viste que para colmo eso siempre es esa cosa que uno dice siempre lo mismo, pero nunca cambia, ¿no? Que los tiempos del cine no son los de la vida. Pues sí, bueno, luego por eso otras vidas son tan curiosas, ¿no? en todos los planos. Pero en todos los planos, sí. Episodio 4. Esconder nuestros dioses. Para retomar un poco lo que estamos hablando también, que respecto a lo que decías, ¿no? De cómo hacer para que, y ya empezamos si querés hablar de cine y afines, de cómo hacer para mantener ahí la producción, ¿viste? Como con cierto ritmo, cómo hacer que las películas finalmente existan y se alineen un poco, ¿no? a la cadencia de la vida, ¿no? Y no que sean siempre procesos tan dilatados y tan largos, pero bueno, es parte de su naturaleza también. Sí, yo siento que yo todavía no he encontrado la fórmula, o tal vez más bien no acepto que mis ritmos y los de Astrid, los que llevamos juntas, son así más dilatados, pero bueno, yo admiro muchísimo la capacidad que tienes para hacer películas pues más seguido. Como decías, ¿no? Los valores versus el costo. Vi recientemente El Mensaje y me quedé muy maravillada por la película y pensando
qué belleza que hayas podido hacer esa película, como me platicabas un poco hace un año en San Sebastián, con tu niña y además con un equipo que es como una familia y que eso además se logra trasladar a la pantalla, esa intimidad y esa familiaridad. Gracias. Sí, no, y sí, la verdad que fue un proceso bastante milagroso, ¿no? Eso que fue parte, eso como también te decía, esa definición que me inventé, que hablábamos con el equipo también, que era una especie de desesperación alegre, lo que dio lugar a que la película exista y a que, bueno, se pueda finalmente materializar esa necesidad de que exista, pero también necesidad media desesperada, pero también celebratoria y feliz, ¿no? Eso como con la alegría también de sentir que estamos juntos y que las películas, viste, de alguna manera u otra, dado el contexto que toque, ¿no? Se van a abrir camino y van a existir. Igual, viste, también es interesante lo del tiempo, porque me acuerdo que Anika, cuando me veía escribir la historia, y bueno, con vos creo que hablamos de este proyecto ya cuando nos conocimos en el Festival de Lima, en el 23, ¿era? ¿22? En el 23, 23, ¿no? Por ahí, 23. Y ahí ya cuando yo estaba empezando la historia, me acuerdo que Anika decía, ¿por qué no puedo ser yo la que actúa, viste, ¿por qué no puedo ser yo la niña que habla con los animales? Y dice, no, sos muy pequeña, tenés 6 años. Y yo imagino un personaje que tiene 9, 10 y bueno, tarda todo tanto que felizmente conseguir financiamiento y encontrarle la vuelta para hacer la película le jugó a su favor. Para cuando pudimos finalmente ponernos a filmar, ella ya tenía la edad del personaje, así que bueno, le vino bien. Y hay algo de la urgencia y de ese contacto como con un vínculo por ahí con cierta urgencia o cierta inmediatez con las cosas que te termina traspasando a la pantalla o a la película, que yo también veo muy cercano en lo que vos haces, en lo que hacen con Astrid, ¿verdad? Tanto en Sin Señas Particulares como en Sujo, ¿no? Como esa cosa de que, si bien entiendo que son parte de procesos como con otra, tal vez, otra épica y que necesitan un desarrollo también, viste, más pausado, viste, como con otra dimensión. Hay algo que yo admiro mucho y que me gusta mucho y que siento también muy cercano, digo, con toda humildad, que es eso, ¿no? Que no se pierde esa inmediatez, que no se pierde ese contacto con la urgencia de esa realidad y que está inmediatamente enfrente de la cámara, ¿no? Y que para mí eso es algo también que yo a título personal es algo que quiero defender y que me interesa que las películas sigan defendiendo ese contacto como con esa urgencia, ¿no? Esa cosa esa vida, ¿no? Que finalmente aparece después en la película, ¿no? Que a veces, a ver si encierro la idea, ¿no? Pero como que a veces cuando los procesos llevan tiempo y cuando las películas necesitan estructurarse a determinada escala o con determinada solidez, digamos, o estructura, tiende a perderse eso, ¿no? Y yo creo que lo que ustedes hacen es maravilloso porque justamente no solo que no se pierde, sino que se apoyan en ese contacto como de ese hacerle honor a eso que está frente a cámara. Mira, es curiosa la palabra que usas, urgencia, y creo que particularmente lo entendimos en Sin Señas, que fue una película que vivió un cambio presupuestal en México fuerte, donde las primeras películas perdieron la mitad del presupuesto, y eso nos obligó a pensar cómo queríamos filmar, y yo creo que despertó una vocación que ya teníamos, justamente de lanzarnos a la realidad y hacer que jugara a nuestro favor y tratar de mezclar lo documental con la ficción, o más que lo documental, aquello de la realidad que se te da y que hay que estar, hay que convocar, digamos, para que pueda ser bebido por la cámara y finalmente llegar a la pantalla. Y creo que ese aprendizaje en Sujo fue muy importante, con todo y que tenía más locaciones, más personajes y unas épocas diferentes, pero el poder demorarnos en observar a través de la cámara, a veces sin la cámara, para que eso pudiera pues transminarse un poco a la película. Sí, yo creo que es algo que compartimos y que creo que hace para nosotras los procesos de las películas no solamente disfrutables, sino que los sentimos como estaciones de la vida. Los años de Sin Señas, los años de Sujo, los años de los días de nuestra primera película, de justo estar y observar y ser testigos
de algo y vivir un poco la vida a través del lente de esa experiencia. Yo creo que eso, me encanta sí, eso que decís, hay un momento, ¿no?, en el que uno ya deja de pensar en los años y empieza a pensar en las películas. Dice, bueno, fue el año de tal película, no más que el número, ya piensa en eso. Y que realmente son esas, como decís, esas instancias, ¿no?, esas estaciones, y que me parece espectacular y es tal cual. Y yo creo que uno también, digo, nos vamos poniendo viejo y creo que uno, no sé, en mi caso, estoy cada vez más seguro de que quiero defender el proceso sobre todas las cosas, ¿no? Defender cómo uno quiere transitar el proceso de hacer una película y la forma en la que uno se vincula con la cosa. Me parece que eso es cada vez más innegociable de alguna forma, ¿no? Como sobre todo, ¿no?, en la era de la inteligencia artificial y todo eso. Creo que esto que vos mencionabas, de eso, de verdad entender el proceso de hacer la película como una estación de la propia vida y de una forma de vínculo con esa realidad que uno lo convoca o lo circunda, me parece que nada, también es un testimonio, ¿no?, de lo que nos importa. sí, bueno, ahora sí que a lo mejor me voy a poner un poco abstracta y política, pero ahora que hablas de inteligencia artificial y yo diría también de las plataformas, el que defender un cine que pueda no solo observar, sino regresar con un discurso a la realidad que no tenga como objetivo normalizar, igualar. Yo creo que, sí, yo creo que en eso me encuentro mucho contigo, Iván, de decir el cine, aunque ya no sea a lo mejor el producto cultural o el arte predominante en esta época, es la posibilidad de ser un acto de resistencia. Y no me apena decirlo así en términos tan, a lo mejor tradicionalmente Sí, políticos, pero también, pero también son así. tiempos de tratar de hablar lo más claro y frontal posible. Pero sí, no, vos me haces acordar que justo venía pensando mientras viajaba para acá que en relación a eso, que se me vino esta imagen, estando en Morelia, visité un par de iglesias y demás, y bueno, y viendo las imágenes y todo. Me acordé de esta cosa de que los pueblos originarios, cuando llegan los españoles, ¿no?, y la iglesia a adoctrinarlos, escondían detrás de la cruz la imagen de sus dioses. Para cuando eran sometidos a arrodillarse ante esa cruz, igual ellos seguir rezándole a esos dioses, a sus propios dioses, ¿no? O a veces adornaban la cruz con flores, soles, ¿no?, y esos ornamentos que por ahí la iglesia no lo sabía, pero en realidad eran sus dioses. Entonces hay algo de esa imagen que creo que el cine que a uno le conmueve y el que uno defiende, a veces es un poco eso, ¿no? Cuando, bueno, habremos en el peor de los casos esconder, ¿no?, nuestros dioses ahí atrás para tratar de seguir creyendo. O sea, eso, los pueblos originarios de México, bueno, no dejaron de creer nunca. Híjole, sí, yo creo que son preguntas que Astrid y yo nos hacemos muy constantemente, ¿no? ¿Cómo podemos sobrevivir en el entorno actual y seguir encontrando una audiencia? Y a lo mejor luego pensar en términos de audiencia es muy difícil, incluso tramposo, porque un poco hacer una película y una película como las nuestras, independientes en el proceso y en la forma, es como aventar una botella al mar y a ver quién la cacha, ¿no? Pero un poco sí pienso yo constantemente en la sostenibilidad y regresando a lo que comentábamos al principio, en el balance entre el presupuesto, entre el costo y el valor, en cómo mantenernos a lo mejor en una forma artesanal, decías, que permita que las películas puedan terminarse, pero que el valor sea más grande que esa forma artesanal y que esas películas puedan encontrar una salida y puedan encontrar un impacto en un entorno donde cada vez más la gente lo que está buscando es, pues sí, una repetición homogénea, no de lo que es la realidad, sino de a lo mejor de lo que esperarían o lo que aspiran en una forma, ya no sé ni cómo decirlo, simplificada de la vida, que creo Sí, que es la sí, sí, plataforma. sí. Y bueno, a mí por eso me parece tan, no sé, también tan interesante ponerle, ¿no?, hablando concretamente de Sujo, de tu peli también, que yo pensaba, claro, que son películas que
que esa resistencia, como decías también, está abiertamente expuesta en su propia forma, ¿no? Películas que todavía creen en el poder evocador de la imagen, ¿no? No la imagen como una información y solo atrapada en, viste, signada por un relato con tal o cual destino, sino que la película está construida eso, como creyendo en la poesía, en la capacidad de evocar, en ese misterio también que está como encarnado en la historia y en las imágenes, ¿no? Y me parece que es un poco de eso, desde las películas que uno hace, digo, está defendiendo esa manera de vincularse con el cine con las cosas también, ¿no? Con los días, eso, defender el misterio, defender la ambigüedad, defender la capacidad, ¿no? De enfrentarse a las cosas en su complejidad, sobre todo, ¿no? Como bien vos decís, no de una manera simplista y polarizada, sino así, che, las cosas son complejas y hay que abrazarlas en su complejidad y en sus tensiones y ¿viste? Yo creo que si hay algo que uno, por ahí es muy ambicioso, pero si hay algo que uno anhela, digamos, es que el cine resista desde ahí, ¿no? Resista proponiendo ese espacio donde uno pueda demorarse, donde uno pueda encontrar, ¿no? Como que hay otra forma de vincularse con. Sigo insistiendo en la palabra de vincularse porque creo que estamos en el momento donde necesitamos tal vez eso, más que nunca estar en contacto, ¿no? Y en relación con las cosas, no tan aislados, pero sí, yo creo que después pensaba también en la duración y en los tiempos, ¿no? Esto que también encuentro muy cercanos en la forma de sus pelis, de Ciseñas y particularmente en Sujo también, ¿no? Como permitirte tomarte el tiempo, ¿no? Es una invitación, ¿verdad? Y eso es algo que a mí me interesa también, es como poder invitar al espectador a que se tome el tiempo y que es parte de la experiencia, ¿no? La sacamos, por favor. Muchas púas, todas son mías, ninguna es ajena. ¿Dónde están mis hermanos? Muchas cortezas, son todas para mí, ninguna es para compartir. ¿Dónde están mis hermanos? Muchos tallos, solo crecen para mí. Me siento sola. Acabamos de escuchar un fragmento de El mensaje, de Iván Fund. Pues yo lo que quisiera pedirte, Iván, es que me platicaras, va a parecer así como de entrevistadora, de platícame del origen del mensaje, pero es una película de la que no hemos hablado mucho, porque cuando nos encontramos en Lima y luego en San Sebastián hablamos de Los labios y hablamos de Piedra Noche, pero tengo auténticamente curiosidad cuando dices de esta urgencia o esta desesperación alegre. ¿Cómo fue que llegaste a la idea del mensaje? Porque en estos dos polos, que una cosa es sencillez, a lo mejor sencillez de la producción, pero no es simplificación de la realidad, al contrario, creo que eso a mí me interesa mucho, que es una producción pequeña con un valor humano y narrativo muy grande. Ahí creo que tiene que ver un poco con ¿no? Con la condición por ahí que nosotros, incluso como cineastas por ahí independientes latinoamericanos y particularmente en mi caso argentinos, ¿no? Yo creo que eso también es un signo tal vez no de todo, pero de gran parte del cine argentino, que tenemos que ir al hueso, estamos casi obligados a ir al hueso, ¿no? Como, porque no hay mucho tiempo ni recursos para una expansión, ¿no? En lo que es, no quiero llamar adorno, porque no son adornos, pero viste, de envoltorio, ¿no? De esa cobertura de la imagen en concreto y de lo que se quiere contar con la película y demás. Entonces hay algo de esa sencillez que yo creo que naturalmente ya uno fue ejercitando a lo largo de los años, ¿no? Aprendiendo como a efectivizar lo que se le presenta y los recursos que uno tiene para
¿viste? Como eso, para mirar ahí a la médula directamente, ¿no? Y creo que, y que desde ahí, paradójicamente, como vos decís, tal vez la película o el relato se posiciona de una manera que se expande, ¿no? Que no es una austeridad que la condiciona, sino que al contrario, ¿no? Que es que le permite eso, mirar a eso de nuevo, ¿no? A toda esa dimensión completa de lo que se quiere contar, sin tanta estridencia, sin tanto ruido en el medio. ¿No? Perdón que sigo siendo bastante conceptual, vamos a tratar de bajar a tierra, pero para contarte cómo empieza el origen, bueno, del mensaje en concreto. Hace tiempo que yo tenía esta idea, estas ganas de hacer la película, y después de que nosotros nos vimos que de hecho creo que una de las primeras imágenes que apareció de la película era eso, ¿no? Era, paradójicamente, podemos relacionarlo con lo que estamos hablando, que más que paradójicamente, simpáticamente, que era esta imagen de un personaje que tenía un don o un talento particular, casi, viste, espiritual o mágico, pero que dado el contexto en el que vivía, en el que habitaba, eso le alcanzaba para llegar a fin de mes, para ganarse unas monedas y llegar a fin de mes. No había nada demasiado trascendente en cómo ese don se traducía a priori en su vida cotidiana. Había algo de esa idea que yo tenía. Que bueno, después se fue adaptando, y bueno, después que nos vimos en Lima, me acuerdo, el proyecto quedó para el foro de coproducción de San Sebastián, y ahí en un principio, bueno, todavía no había asumido este nuevo gobierno, este desastroso nuevo gobierno, y parecía que la película iba a poder tener, ¿no? Un recorrido un poco más arquetípico de producción, conseguir sus coproductores, conseguir cierta escala de financiamiento, tener apoyo del Instituto Nacional de Cine de Argentina y demás, y bla, bla, bla. Y nos fue bien luego ahí en ese foro de coproducción, que entonces conseguimos posibles coproductores y gente que le interesaba, pero bueno, después inmediatamente volvimos y fue el cambio de gobierno acá, y ahí a partir de ahí todo se volvió aún más incierto que siempre, que las cosas la verdad que siempre fueron inciertas, pero ahora era una cosa ya surrealista, ¿no? Y entonces lo que pasó es que, bueno, la posibilidad de seguir por ese recorrido, viste, más esquemático que teníamos de la producción, ya se volvió casi imposible y nula. Era realmente como desdibujar ese horizonte. Y ahí lo que decidimos hacer es esto que te decía, bueno, juntarnos el equipo más cercano y hacerla igual. Y decir, bueno, de nuevo, vamos hacia el carozo de la película, adaptaremos lo que haya que adaptar. Pero de nuevo, a mí me interesa pensar necesariamente como el proceso de la producción y también creativo de las historias, que como parte de esta energía medio como creo que es el aikido, ¿no? Donde uno absorbe la energía del contrincante a su favor. Entonces hay algo de eso, como que siempre va a estar absolutamente condicionado por una forma u otra. Entonces hay algo de esa mentalidad que me sirve como para seguir allanando el camino. Y bueno, ahí nos juntamos y decidimos hacerla igual, con aportes de amigos y aportes del equipo, y ahí fuimos. Y es una película que se filmó en muy poco tiempo, la hicimos en 12 días, en febrero del 24. Éramos eso, y un equipo de 10 personas, ¿no? Incluidos los actores. Y después, bueno, fue eso. Después ahora quiero hablar, yo te quería preguntar de esto, ahora ya engancho después lo que te quiero preguntar, porque sé que ustedes también montan sus propias películas, editan sus propias películas, y bueno, a mí me tocó también editar esta. Entonces terminamos de filmar y me pongo a editar el mensaje, y una vez que tuve el corte, la mandamos a Work in Progress de San Sebastián, o sea, volvemos ya con el Work in Progress, y bueno, y luego ahí durante más o menos ese tiempo es que la vio Luciano Monteagudo, que era consultor para Berlinale de aquí a Argentina, y él se la mostró, que ahí hay una historia simpática, se la mostró a Michael Stutz, que es programador de Berlinale, y él la vio y le encantó, y ahí inmediatamente la invitó. Luego, bueno, terminó de verla el resto del equipo y Tricia, que es la directora del festival, y bueno, confirmaron ya la sección y demás. Pero ahí lo que pasó simpático, y ya redondeo esta historia, es que organizaban acá en una sala de acá de Argentina, de DAC, organizaban proyecciones, tenían organizadas las proyecciones porque sabían que venía el programador de Berlinale, venía Michael, y entonces tenían como un día con todas las proyecciones organizadas. Nosotros no sabíamos de eso, y lo que pasó fue que una de esas películas no llegó con el DCP,
por alguna razón, no sé qué pasó, y quedó un slot, quedó un hueco ahí. Y ahí es cuando Luciano nos llama y nos dice, ya, mañana se proyectan y queda un hueco, me encantaría mostrarle tu película a Michael. Entonces ahí nada, corrimos, mandamos mail a las personas de esta película, que a ver si nos dejaban usar ese spot, y nos dijeron, por supuesto, porque ellos no lo iban a usar. Así que ahí fue, y ahí mostramos la película, y fue ahí donde la vio el programador y salió contento y la invitó inmediatamente. Así que bueno, viste cómo es como todo, ¿no? Siempre viste, 50% trabajo, 50% suerte. Entonces fue un poco así. Bueno, y ahí, una vez que la película estuvo invitada a la Berlinale, ahí se sumaron coproductores, fue más simple, ¿no? Sumar coproductores españoles y uruguayos que nos ayudaron a terminarla también y a terminarla bien, y también darle, viste, como un poco la escala que necesitábamos para ir al festival. Como dices, siempre hay parte que está fuera de tus manos, ¿no? Y viene entre que el azar y circunstancias de la vida. Pero pues qué bello que la película tuviera ese destino. Sí, también fue, viste, pero bueno, yo creo que también estaba un poco signado de entrada, en el sentido de que fue hecho realmente con mucha necesidad y con muchas ganas por todos, ¿no? Por todo el equipo, y yo creo que eso de alguna manera u otra, ¿no? Se expone a que estas cosas pasan, ¿no? Cuando uno hace las cosas así, viste, como realmente porque le importan y pensando, ¿no? Solo en lo que está haciendo en el momento, ¿no? Casi sin cálculo. Naturalmente creo que uno se expone a que puedan pasar estas cosas. Entonces, bueno, eso funciona un poco así. Sí, siempre lo relevante es el proceso. Y yo creo que esa es una parte que es importante mencionar, que el destino de las películas puede o puede no ser exitoso, entre comillas, en términos socialmente aceptados, y vivimos por el proceso y vivimos por poder empezar la siguiente escritura, el siguiente rodaje, el siguiente montaje. Y ¿no? yo creo que es así, ¿no? Que alguien decía por ahí eso, que si hay alguien a quien le cambia la vida una película, es sin duda los que la hacen. Entonces creo que sí, que hay algo de eso. Intermedio. Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com/encuentros y prueba Movie gratis durante 30 días. Esto es mubi.com/encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Iván Fund y Fernanda Valadez hablan de algunas de sus películas favoritas. Voy a empezar con Walkabout de Nicolas Roeg, que es un director que me inspira muchísimo, y es justo una ópera prima, y es una ópera prima. La pensé también, bueno, primero porque es una película que me ha inspirado muchísimo para diseños particulares y para la manera de poder estar en el paisaje, de observar, de planear, pero de observar y de estar y de hacer un diálogo entre lo escrito y lo que inspira en lo que encuentras, porque además la hizo con su hijo, entonces me hace pensar también en tu proceso, que tenía 7 años. Eso es una película maravillosa. Intensa. Y también es una película que también defiende, también dentro de su contexto, ¿no? Pero que defiende esto, un cine físico, ¿no? Como eso, donde se siente el vértigo de lo que está frente a cámara, ¿no? Donde las cosas están sucediendo verdaderamente. ¿Viste? Bueno, había algo de todo ese cine, ¿no? De esa época que tenía eso. Por ahí pensaba también, había leído en una nota, creo que mencionaban a ustedes a Waking Fright. Sí. También, de Ted Kotcheff. Seguimos en Australia por ahí. Y que bueno, también es eso, ¿no? Bueno, es una película, bueno, me encanta. Hoy yo creo que mucha gente ya la debería haber visto, y si no, debería hacerlo. Es una peli también que si bien parece una pesadilla, es una experiencia también eso, es una verdadera experiencia, ¿no? Una película que uno transita con la cabeza, pero con el cuerpo. Y con las ¿no? vísceras. También, y con eso totalmente. Bueno, hay una... y es eso, ¿no? Y se ancla en esa realidad y demás. Hay una secuencia con
la secuencia de los canguros, que es muy famosa, donde salen a cazar canguros, que parece que en ese momento no le dejaban hacer, había un problema de producción y él dijo, bueno, me voy directamente con los cazadores reales de canguros y lo hacemos, ¿no? Y habló con los tipos y lo dejaron filmar eso. Y es durísima, sí. Es durísima, durísima, impactante, pero muy valiosa también. Y, no, después por ahí para mencionar una más feliz, hay dos más. Una es una película que es como a la que siempre vuelvo, que es Minnie and Moskowitz, de Cassavetes, que me parece que es una película, por ahí de que no se habla tanto sobre cuando se habla de Cassavetes de esa película, pero creo que es una pequeña, gran película que un poco también concentra todo lo que es esa vitalidad, ¿no? Y esa justamente, palabra que usamos bastante en esta charla, y esa celebración del cine y del amor y de la vida y de los vínculos más o menos forzados, más o menos acomodados a la realidad que toca. Pero creo que Minnie and Moskowitz es una película que siempre, viste, como salís, o sea, la veo y salís con ganas de filmar y de vivir, que no es poco. Y bueno, quiero yo decir una película nada más que soy terrible acordándome a veces de nombres, así es que dame un minuto para acordarme el nombre de la directora. La película se llama Girlfriends y es otra película de los 70s. Y bueno, yo creo que el cine de los 70s tiene esta parte volviendo celebratoria, exploratoria también, de volcarte hacia la realidad, de buscar, y que creo que a lo mejor tal vez falte un poco en estos tiempos, probablemente por la parálisis que sentimos de un mundo tan polarizado, que parece tan pesado. Y esta es una especie de dramedy de dos amigas que van tomando rumbos diferentes en la vida y que siendo ahora yo una mujer de 44 años, volteando hacia las luchas de generaciones anteriores, parece que hemos avanzado, pero no tanto. Y esas preocupaciones, esas tensiones entre la búsqueda vital, profesional, amorosa, sigue teniendo un desbalance. Bueno, es una película muy bella. No, tengo una última, la tercera, que es una peli que me acordé también viniendo para acá, que también de los últimos años por alguna razón me quedó ahí siempre flotando y no la volví a encontrar más en ningún lado, que se llama Any Cry Babies Around. Es una película japonesa que estuvo en San Sebastián en el 2020 y que la vi ahí. El director se llama Takuma Sato. Ese es del 2020 y bueno, también es una comedia dramática japonesa que cuenta un poco los avatares de un joven padre un muchacho que es padre y que bueno, un poco irresponsable y termina como un poco siendo echado, un poco escapando de esa realidad que le toca y se muda a Tokio para después 2 años después volver a reencontrarse con su hijita. Pero lo que tiene interesante es que todo pasa en el medio como de una celebración japonesa, que no recuerdo ahora el nombre, pero que es donde los hombres, hay una noche donde los hombres se disfrazan como de ogros y van entrando a las casas de la gente a asustar niños, como parte como del folclore para que los niños viste, obedezcan a sus padres y demás, y no se los lleva el ogro y demás. Y tiene una escena memorable donde se junta esta celebración con el reencuentro del pibe del padre con la hijita, que es muy, muy, muy emocionante. Y nada, por alguna razón me quedó, después de que la vi me emocionó mucho y me quedó siempre ahí a las vueltas esta película, que la traducción es Any Cry Babies Around. No sé cómo sería la traducción en español, de Takuma Sato. No la he visto, la voy a buscar. Claudia Weil, no sé cómo se pronuncia, si Weil o Weil, pero sí. Ya de Weil. Bueno. Weil, ok, Girlfriends, 78, sí. Anotada. Sí, esta película que quería recomendar, que es Girlfriends, de Claudia Weil, de 1978, y nos manteníamos en los 70s. Bien, bien. Bueno, y después otra que no es una película, pero ya que estamos en tren de recomendaciones al último minuto, nada, yo soy un gran admirador y fanático de todo el cine de Tsai Ming-liang, del realizador taiwanés, y que también creo que es alguien que me formó, ¿viste? Como son esas referencias, esa gente que te formó y que no te diste cuenta hasta después del impacto que habían tenido. Cuando uno, ¿viste? Empieza a ver lo que uno hace y dices, claro, esto lo saqué de acá, esto lo robé. Yo creo que todo el cine de Tsai Ming-liang, justamente un cine de nuevo, de la presencia, ¿no? De estar presente y de los cuerpos y
y de encontrar también esa fantasía y esa magia en esa vida más cotidiana y, si se quiere, mundana. Entonces creo que cualquier película que puedan ver de Tsai Ming-liang vale muchísimo la pena. Y si la ven en una sala, mejor. Es alguien que, bueno, también creo que me enseñó un poco esta idea de una idea de construcción de plano, de narración, donde primero uno tiene que atravesarlo, sentir esa experiencia, que eso creo que también compartimos con vos, Fer, que donde uno entiende que la construcción del relato de la toma o de la escena es primero atravesarla, sentirla, sin saber muy bien dónde uno está parado, y después, con suerte, recién al final uno puede recapitular y tratar de ponerle un nombre, ¿no?, a lo que acaba de pasar. Y creo que hay algo de esa escritura que es muy, nada, creo viene de ahí, ¿no?, del cine de Tsai Ming-liang. Como si fuera una lógica a lo Yoda, ¿no? Hablar un poco al revés, como empieza ahí. Bueno, la fortuna es que de él constantemente luego hay retrospectivas, ¿no? Entonces hay Sí, chance de sí. que luego se puede encontrar. Sí, total. Y en los últimos años ha estado viajando mucho también. Así que seguro se puede encontrar. Y bueno, voy a decir una última. Esta va a ser más a lo mejor un lugar común, y bueno, es otra película norteamericana, pero esta sí es una producción más grande, nada más que hablando de los monstruos, y que yo me sigo pensando cómo poder hacer esa película de monstruos latinoamericanos que sea atractiva, que sea autoral y no sé, como salirte con la tuya en todos los sentidos. Y es Los Body Snatchers, los usurpadores de cuerpo. Bueno, es una película que me gusta muchísimo, y pensando que, bueno, hablamos de Ted Kotcheff, que murió recientemente, Donald Sutherland, que murió también recientemente, Sí. y es una película que va entre el horror y la ciencia ficción, y constantemente, no sé, la pienso, hablando de los horrores del mundo. Segunda parte. Eso, hablando de proceso, y te quería preguntar a vos esto, porque para meternos ya en el métier, que sé que ustedes montan sus propias películas, las escriben, las producís. Bueno, eso, hablando de ese, ¿cómo te manejás con esa secuencialidad? Que yo tengo un tema ahí con eso, ¿no? Que después lo vamos a charlar, que si lo pensás así como secuencialmente, como decir, bueno, primero tenemos que escribirlo, luego ver cómo lo producimos, luego lo montamos, o es todo parte de un solo movimiento. Sin duda, parte de un solo movimiento. Y creo que a lo mejor lo vemos, y bueno, ya hablo siempre en plural, porque la verdad es que pues mi labor está inevitablemente integrada y fundida con la de Astrid desde que somos estudiantes, porque así empezamos a trabajar. Pero creo que lo vemos como parte de una misma escritura, y creo que a lo mejor el concepto de escritura, aunque sea una escritura filmada, creo que un poco es lo que nos va guiando en el arco de tantos años, porque sí, a nosotros sí nos lleva un buen número de años desde que pensamos en una idea y la escribimos ya en la ejecución, la filmamos y finalmente la editamos. Y creo que sí, no podría yo ver el proceso quitando el montaje de por medio. Recuerdo que cuando estábamos en Lima, Iván te platicaba de un proyecto de una serie que fue una aventura muy emocionante, pero donde no editamos, y la parte tal vez más dura para nosotras de ese proceso fue no editar, porque era como que sentíamos que estábamos escribiendo con las manos amarradas en la espalda, con el lápiz en la boca, ¿no? Entonces sí, el montaje para nosotras es esa última escritura, y que es además una escritura muy libre, donde echas al bote de basura el guión y te encuentras y reencuentras con el material y ves que de eso, cómo se arma y hacia dónde te está llevando. Sí, eso. No sé, ¿cómo lo vives tú? Eso no, que ahí coincido absolutamente. Yo creo que si bien he trabajado en muchas pelis anteriores con Lorena Moriconi, que es una montajista amiga también en pelis anteriores, pero estas últimas la monté yo. Pero siempre a ella me pasaba eso, siempre le daba un corte o armado de las escenas, ¿viste? Pues yo tengo algo que también me resulta casi imposible de ceder a priori, ¿no? Es que es esta cosa que yo voy montando durante el rodaje. Entonces, ¿viste? Filmamos durante el día, a la noche edito, y al otro día vemos lo que voy editando, porque me gusta empezar a compartir ya cuando empieza a aparecer, ¿no? esa protopelícula, o las cosas empiezan a parecerse a una película. Ya cuando algo en mi mente empieza a parecerse a una película, ya me parece que más o menos es un buen signo.
Y entonces lo comparto con el equipo y ahí vamos afinando y recalculando ¿no? y entrando bien en sintonía entre todos, que me parece que es importantísimo. No solo para mí, como vos decías, ¿no? Poder no tener las manos amarradas y poder escribir libremente y tirar a la basura lo que hay que tirar y volver a filmar lo que haya que filmar y recalcular lo que sigue, sino como que eso también lo podamos, ¿no? Como compartir con el equipo, tanto actores como equipo técnico, para que todos estemos, ¿viste? Bien como viendo lo mismo, o al menos acercarnos bastante a, sobre todo que ¿viste? Es eso, es todo tan, ¿viste? Uno conceptualiza tanto y habla, pero después vos podés tener las ideas súper articuladas, súper claras, pero después enfrente tuyo lo que filmaste no, ¿viste? No sucede, no se hace presente, no vive ni narra nada, ¿viste? A veces pasa. Entonces, digo, por más que está bueno pensar y articular ideas, lo mejor es meter las manos en la masa y empezar a trabajar con el material y, ¿viste? Y en ese sentido es absolutamente artesanal y yo creo que es un proceso que sí o sí lo necesita. De otra manera se puede, por supuesto, pero siempre uno corre más el riesgo ¿viste? De que las imágenes sean el resultado más de un consenso o sean el resultado, ¿viste? Como de un lugar común, que no está mal, por algo existen, pero a priori uno quiere ir un poco más allá, ¿viste? O por lo menos en cómo se usa eso. Sí, bueno, y quisiera platicar contigo dos cosas. Bueno, preguntarte primero, me llama la atención eso que dices, para nosotras también el ver el material. No montamos mucho, montámoslo durante el rodaje, montámoslo sobre las cosas que tenemos duda, pero sin duda lo vemos y definitivamente filmamos o refilmamos o refilmamos aquello que sentimos que no quedó. ¿Cómo es tu proceso de ir ajustando sobre la marcha en el rodaje, en tu relación con el material que ya estás observando? Sí, bueno, eso, de hecho, me acabo de acordar que en la primera película que hice, en La Risa, me acuerdo que eso fue 2008, creo. ¿2008? Sí, 2008. Y se estrenó en 2009. El primer día de rodaje, termino el primer día y vi el material y borré todo. Lo borré directamente, borré toda la jornada. Pues dije, esto es una porquería. No sé cómo es, no sé cómo mejorarlo, no sé cómo va a ser otra cosa, pero esto seguro que no. Y entonces borré directamente todo el crudo y bueno, y dije, y al otro día seguimos como, bueno, vamos de nuevo, seguimos como. No sé si finalmente quedó mejor que lo que borré, pero por lo menos hay algo de esa. Creo que sí. Pero hay algo de esa. Nada, de tener esa capacidad de ser impiadoso, ¿no? Con lo que uno hace en lo posible. Como muchas veces uno se equivoca y no siempre uno es el mejor juez para nada de lo que uno hace, pero a veces el tiempo te ubica mucho mejor. Pero sí, editar a mí me hace meter la mano durante el rodaje y ver, me hace tomar esas decisiones, decir, che, bueno, acá sí aparece algo, todo lo otro no. Bueno, entonces tratemos de ver cómo seguir por ahí. Y sobre todo me ayuda como a literalmente encontrar la película, ¿no? Y encontrar, porque lo que uno tiene son ideas, son historias y esas imágenes, pero después cuando empieza a aparecer, yo creo que ahí sí. De hecho, en esta película, en el mensaje, yo un poco jodía con los chicos y les decía un poco en chiste, un poco en serio, que era mi última primera película. Como que y les prometo que esta es mi última primera película y bueno, y a partir de acá capaz que aprendemos algo y empezamos a construir algo. Pero sí me refería con eso a que sí necesitaba tener de nuevo, esa libertad, esa inconsciencia, si se quiere, en el mejor de los sentidos, ¿no? Más que inconsciencia con inocencia, pero con experiencia. Como esa sería la tríada. Donde uno podía, bueno, filmar y si no salía, no pasaba nada, ¿viste? Y ir siempre atento, sobre todo eso, volviendo a lo que hablamos al principio. Para mí el horizonte irreprochable es lo que uno tiene adelante, ¿no? Si estar abierto y lo más sensible posible a cómo esa realidad, la del actor que tenés enfrente, la de ese paisaje que aparece, la de los 1.000 millones de accidentes que suceden durante el rodaje, va a informar o le va a dar carne a esa historia que vos después vas a articular, ¿no? Pero siempre es como que uno va como
a encontrar la historia en esa realidad, ¿no? No a forzar la realidad. Es como un poco como si uno va con el zapatito, con el príncipe de Cenicienta, con el zapatito, a ver aquí, en qué momento aparece la cosa que encaja, ¿no? en esa idea, pero no forzando, ¿no? No tratando de meter a presión ahí y limitando. Yo creo que ahí ustedes también se vinculan de nuevo con esta forma más documental, más de contacto con la realidad, más de cine directo, ¿no? Donde el cine no solo es entendido como esta especie de herramienta de control de esa realidad y que articula en una forma bella la cosa, sino que es una herramienta de descubrimiento y de curiosidad y de acceso a ese mundo. No, eso de descubrimiento o aprendizaje o exploración, creo que son palabras que a mí me resuenan mucho y que tienen que ver justo con una manera menos vertical y más celebratoria, más lúdica de hacer el cine, donde, bueno, el set no creo que tampoco pueda ser un lugar donde todos hablemos al mismo tiempo, pero sí donde la información y la creatividad fluye en distintas direcciones y a mí me gusta pensar que ni en la escritura escrita, ni en el rodaje, que sería la escritura filmada, ni en la edición hay que tenerle miedo a los ensayos o incluso a lo que parece basura, ¿no? En un primer momento. Y capaz que de ese día que borraste de la risa, a lo mejor en la edición hubieras encontrado cosas, Iván, Probablemente, que pero, también pero bueno, revistas con otros ojos, ¿no? no tengo duda, no tengo duda. Pero además también esta cosa de que yo creo, bueno, yo un poco creo que edito también mis cosas, primero por esto que hablamos y después que yo sinceramente no sé cómo otra persona podría encontrar algo ahí adentro. Como yo creo que, bueno, si alguien viese lo que son todos esos crudos, saldría corriendo, diría, o sea, sería un sinsentido gigante, ¿no? Pero bueno, de nuevo, lo que uno está desde el principio y metido ahí adentro y uno sabe que ahí está, ¿no? Es como, ¿viste? No sé, es bueno, a ustedes les gustan mucho los perros, a mí también, es como cuando vos estás tratando de educar tu perro, ¿viste? Y viene alguien a visitarte y el perro ladra, grita, se porta como el culo, y vos decís, no, pero te juro que es bueno y te aseguro que sabe hacer su truco y que se porta bien, pero bueno, hay algo de eso con ese crudo, ¿no? Como que uno sabe que ahí adentro está eso también. Y no sé cómo trabajas tú en la edición, por ejemplo, a quién le muestras el material, a quién le muestras los cortes, cómo es tu proceso. Bien, no, en eso soy bastante desprejuiciado en eso, como que no. eh, comparto durante el proceso bueno, con mis amigos, por ahí con la gente más involucrada directo, obviamente con mi pareja y la gente más directamente relacionada con el proyecto, pero no tengo mucho protocolo al respecto, ¿no? Por ahí a veces ¿viste? Me retroalimenta bastante, ¿viste? Mostrarle algo y tantear a ver qué está pasando, aunque sea durante el proceso, ¿no? De hecho, Anika, viste, bueno, Betania y Anika lo ven porque están ahí siempre y van viendo cómo voy montando. Y Anika misma iba viendo, por ejemplo, el caso montaje como del mensaje, cómo iba montando viste, y por ahí opinaba, o yo iba tratando de estar atento a su reacción, viste, como sobre todo a uno le no sé, a mí en mi caso le sirve mucho eso, viste, como si uno pudiera de alguna manera media mística seguir como el flujo de emoción o de atención del que lo está viendo, viste, como que por eso a mí no me gusta igual a veces estar en las proyecciones, ¿no? Después, porque vos vas sintiendo cuando, uy, acá se desconectaron, uy, acá están batallando, pero ahí entraron en la película, viste, uno va sintiendo como, sobre todo cuando alguien viene y por lo general el primer, ¿no? Como la primera forma de entrar a una proyección, a una película, es demandando, ¿no? Como si alguien entra al cine y se sienta y empieza a pedirle, ¿viste? Bueno, como empieza toda esa pretensión de lo que va a hacer, de lo que quiere, de cómo quiere sentirse, ta, ta, ta. Y después, si todo más o menos va bien, la gente empieza a soltar, ¿no? Empiezan a soltar y a cambiar ahí el chip por algo mucho de más apertura, ¿viste? Y de más escucha o curiosidad. Entonces eso me sirve para mostrarle a mis amigos y a mis colegas como para ver eso, ¿no? Como en cuánto le está demandando la película o cuánto le está devolviendo luego, y para ver, ¿viste? No tanto. Por ahí es eso, es más como para chequear, por ahí una cuestión de eso, ¿no? Como de cierta musicalidad de los tiempos de la película, más que del relato y de la cosa, ¿no? Como que eso. eh, Más o menos por ahí. Y ustedes, me imagino, también, bueno, ustedes trabajan juntas, entonces obligatoriamente tienen que llegar a un consenso.
me imagino que, o algo, o no, pero me imagino que también es un proceso interesante eso, ¿no? Alguien decía por ahí que la única manera de verdaderamente codirigir con alguien es que ambos quieran arrebatarle la película al otro. Como para que de verdad sea suya, ¿no? Pero no sé cómo lo manejan ustedes ahí, sobre todo en el momento del montaje, me imagino, porque ahí es donde de verdad la cosa se define. Ah, estás cabrón. Anduve atrás de ti toda la noche. Qué bueno que lo agarraste. Este cabrón siempre se escapa. Ya. ¿Cómo te llamas, chamaco? Josué. Acabamos de escuchar un fragmento de Sujo, de Astrid Rondero y Fernanda Valadez. En las 3 películas que hemos producido en conjunto, hemos estado en muchos momentos ambas frente al monitor, pero sí en Sujo, también porque nuestro equipo de producción maduró junto con nosotras y entonces toda la producción del rodaje la pudimos soltar y eso también fue lo que nos permitió ambas estar codirigiendo y estar todo el tiempo concentradas en la realización, pero hubo muchas decisiones que dejamos para el montaje. Hubo secuencias que filmamos de 2 o 3 maneras distintas, tomas donde había la favorita de Astrid, la favorita mía y las favoritas de los actores también, ¿no? Por supuesto, que a veces son los que tienen la razón en cómo se va construyendo el personaje. Pero dejamos muchas de esas decisiones al montaje y es ahí donde se realizó realmente la negociación. Y creo que es donde más discutimos de una manera ansiosamente, como dices, feliz y creativa, pero donde sí era un poco más una negociación de qué estábamos buscando. La manera en que trabajamos es yo hago los primeros cortes, ambas acabamos viendo todo el material, pero de entrada lo veo completo todo yo y sobre eso hago una propuesta, luego entra Astrid y reestructura y lo que nos ayuda es que trabajamos también con una coeditora que se llama Susan Corda, que, bueno, hemos trabajado con ella desde nuestros cortometrajes y ella nos ayuda también un poco a negociar. Ella es mitad alemana, mitad gringa, entonces es también como un poco un piso de inteligibilidad de cosas que son a lo mejor muy locales y que ayuda a tener una perspectiva menos anclada en la realidad mexicana, sobre todo porque las últimas 2 películas son muy sociales y están cargadas también en el contexto de México para cómo aterriza, pero sobre todo nos ayuda a negociar los ritmos, creo. Pero eso es interesante que decís, porque también cuando están, incluso en la dinámica de la codirección, ¿no? Cuando ya se conocen tanto y uno está tan adentro de la cabeza del otro también, es cierto que lo que aparece como resultado del juicio que pueda tener sobre lo que uno hace puede habilitar, ¿no? Cosas mucho más crípticas o, ¿viste? Mucho más opacas que necesitan luego, como bien decís, ¿no? Esa mirada más objetiva, si se quiere, o con una distancia que la haga un poco más amable, ¿no? Y accesible, ¿no? Sin perder su identidad, por supuesto, pero sí, totalmente, porque a veces eso, la cosa puede funcionar muy bien adentro de uno, pero afuera es algo totalmente opaco. Y ahí me acordé una cosa mientras hablabas que también te quería preguntar sobre Sujo, y que tiene que ver con el montaje también. Porque cuando uno ve la peli, yo veo la película y me impresiona como si dentro de una estructura y de secuencias muy también diseñadas y fluidas y como de una estructura, si se quiere, más de una dimensión más grande, pero cómo mantienen igual esa, que a mí me interesa mucho eso, esas intersecciones o cómo eso sigue estando rodeado igual de elementos que hablan, esto no, a ver, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero de estos elementos que hablan de un mundo, de una naturaleza, de una realidad profundamente
habitable y directa que tiene que ver con, casi documental, con el tiempo. No sé, estoy diciendo de repente esos planos de la luna, esos planos del cielo, esos planos de esa luna que se cuela por una ventanita. ¿Cómo manejas eso? ¿Ustedes filman primero todo el recorrido de la historia y luego salen a encontrar estas epifanías que van a incorporar o en el mientras tanto? Eso te quería preguntar, Fer. Para nosotras creo que es irnos un poco a vivir y a dejarnos impactar justamente por esos lugares donde vamos a filmar en las comunidades. Y bien, ambas películas pues nos hemos mudado literalmente a estar allá meses antes y a preparar. Creo que tiene que ver, por un lado, es una cuestión de producción, de cómo nos gusta filmar, de tratar de hacerlo consecuente con la realidad que estamos contando en términos artísticos, pero también en términos éticos y políticos, en involucrar a las comunidades en la construcción de los sets. Muchos de esos sets, aunque es importante para nosotros que se sientan reales y que no se sienta como que llegó un equipo de arte y con un escafé le pintó el adobe con una estopa. La casa, en las dos películas, las locaciones principales son construidas y entonces los constructores locales nos ayudan a darle ese sentido de realidad que al mismo tiempo nos permite tener control del espacio, de las entradas de la luz, de la puesta en escena, y eso acaba dándonos mucha libertad. Y son locaciones que además mantenemos desde la pre casi que hasta el primero o segundo corte para saber que no necesitamos repetir, y si necesitamos hacer o no repetir, sino una escena adicional, esos lugares existen todavía y podemos ir a levantar imagen. Entonces tenemos esa libertad de poder estar reescribiendo y refilmando y reeditando hasta que sentimos que ya el material es suficiente. Y entonces con esa tranquilidad pues podemos observar, y creo que algo que ha sido muy importante para nosotras es tener cámaras. Y eso lo aprendimos en la primera película, que nos fuimos a grabar en los días más oscuros de nosotras con una cámara de muy alta gama y óptica de muy alta gama, que las tuvimos en días muy acotados, y luego hacer retakes fue un dolor de cabeza porque el machar la imagen, el machar la óptica, pues era un reto presupuestal. Entonces decidimos desde Sin Señas, que se hizo con cámaras de gama media y gama baja, mejor tener esas cámaras durante mucho tiempo y tener un tiempo de rodaje mayor, que fuera ese nuestro mayor recurso. Hablo mucho en términos de producción, pero creo que en este caso... Pero que informa concretamente al resultado expresivo, ¿no? Y a esta posibilidad concreta que es, bueno, sí, yo eso comparto también. Siempre tuve cámara y creo que un poco mis películas también fueron siendo deudoras de la cámara que tenía en el momento, ¿viste? Y a veces... y entonces... Pero sí, así, bueno, uno tiene la cámara ahí, entonces si ves ese pájaro que se asoma por la ventana y lo puedes filmar apenas te estás tomando el café a la mañana antes de la jornada, lo haces. Me parece y de nuevo ahí creo que volvemos a algo que hablamos antes, que esta cosa de que eso también es parte del proceso, ¿no? Eso también que puede sonar irreverente, pero a la vez de repente una escena entera se puede construir alrededor de esa imagen que uno encontró ahí, ¿no? No, totalmente. Como que me parece que es súper, yo me siento muy cercano a cómo ustedes laburan, que es esto, ¿no? Como que no hay tanta distancia, o sea, eso que, como bien decías hoy al principio también, es estar en estado de rodaje, ¿no? Entonces no hay una distancia tan definida y delineada entre el delante y detrás de cámara, entre la acción, no, o sea, no hay una acción y un corte que sea que sea una separación, ¿viste? Tajante de todo lo que está pasando alrededor del set. Donde esto, si aparece algo que, como yo digo, que es carne de ficción y hay que usarlo, hay que poder invitarlo a la película, luego verás si funciona o no, pero esto que vos decís, que es hablar de producción, y a mí me parece imposible pensar una película sin partir de ahí, ¿no? Sin partir de la materialidad concreta y con la que uno pueda contar, ya sea de tiempo, de recursos, o algo tan simple con qué cámara tenés y cuánto tiempo vas a poder usarla. Porque es lo que, para mí es lo que finalmente habilita este tipo de relato que uno trata de contar, que es eso, que es salir al mundo también, que es contar una historia, pero salir al mundo y encontrarla ahí también.
Entonces me encanta que digas lo de la cámara también. Pero no es que, no sé si no es que, no es que duermen con la cámara bajo la almohada, me imagino, pero durante esos meses están ahí a tiro. Sí, y bueno, eso nos ha obligado a nosotras también a eh, saber armar la cámara, poder grabar y bueno, la colaboración con las fotógrafas con las que hemos trabajado es maravillosa, pero poder nosotras decir, hay, eh, bueno, en el caso de Sujo, vamos a salir a grabar una luna y podemos ir Astrid y yo solas porque estamos buscando una luna en específico que esté cruzada por nubes y no necesitamos en realidad a convocar a un crew gigante para poder hacerlo, podemos estar nosotras solas, ¿no? Y creo que para mí ha sido también un proceso de entender en qué momento te pones una lógica de un crew casi que ausente, porque somos Astrid y yo, y a lo mejor Diana, la productora, o Jimena, o Claudia, o alguien, cuándo es un crew de 10 personas y cuándo es un crew de 100 personas. Y podernos mover con agilidad. Y me doy cuenta que a lo mejor mi mente productora ahorita está muy activada, porque hablo mucho en términos de producción. Pero creo que eso nos ha ayudado a entender y a sentirnos cómodas. Y si hay que hacer una secuencia de efectos donde hay que traer crew de la Ciudad de México y tener camiones y tener seguridad y tener ambulancias y tener todo lo que haya que tener y extras, hay que tenerlo y organizarlo y una semana después volvemos a hacer 3 o 4 o 10 personas y hacer una película sustentable. Pero creo que todo eso va en función de la libertad y de lo que estás buscando. Y últimamente he estado yo pensando mucho en tener la película más atractiva, no en los términos convencionales, pero que puedas conseguir los valores visuales y narrativos y dramáticos con los que sueñas con los menores recursos posibles. Ujú. Y conforme me voy haciendo vieja, creo que esa reflexión a lo mejor se va haciendo más importante porque avanzar en las carreras y seguir haciendo películas un poco va también por ahí, por mantener, pues sí, la sustentabilidad y el cómo encuentras los recursos y el cómo haces la mejor película que puedas hacer en ese momento de tu Total, carrera. total, no, y yo estoy súper también en la misma, estoy muy alineado con eso y también como que uno siempre piensa, ¿no? A veces es loco que sí se permita experimentar en términos de lenguaje, bueno, ahora capaz no tanto, pero todavía, pero no tanto en términos de diseño de producción, como si hubiese incluso más prejuicios a la hora de decir, pero ¿cómo vas a filmarlo así? ¿No? ¿Viste? Como que en términos del lenguaje o de cómo uno quiere contar su historia, hasta la gente, ¿viste? Bueno, eso, los financistas, las producciones, el mismo circuito parecería estar más abierto, pero en cuanto uno dice, no, pero lo podemos filmar así, no hace falta todo este protocolo para esta escena o para la otra necesitamos todo. Parecería ser como que eso, que hubiese más resistencia a la hora ¿no? De experimentar con el diseño de producción más que con el lenguaje. Y eso, digo, a lo mejor voy a llevar la conversación a un lado del que ni siquiera estoy segura, ¿no? Pero en esta búsqueda de la sustentabilidad artística, más que de producción artística y de poder seguir explorando. Y yo te diría, Iván, ojalá que nunca dejes de hacer primeras películas en el sentido de que nunca pierdas la inocencia y la pasión y las ganas de experimentar y de explorar. Pero creo que también hay una parte, a lo mejor, en que las formas de las películas, o al menos las expectativas de las películas, están impactadas por mercados, por un lado del cine autoral y por otro lado del cine comercial, que a lo mejor parece no encontrarse, pero creo que para las películas latinoamericanas de pronto ofrecen pocas alternativas y hay que aprender a navegar eh, manteniendo la libertad, pero sabiendo que el cine autoral, eh, bueno, es también parte de un circuito de ventas y de festivales y dentro de todo eso uno busca la autenticidad, ¿no? Pero quisiera antes de que habláramos de las películas y conectar con algo que no te he preguntado y que tiene que ver con los actores, eh, porque creo que algo en lo que coincidimos, además de todo, es en una mezcla de actores profesionales con no profesionales, de
poder buscar una verdad independientemente de la trayectoria o de la formación de un intérprete. Y, bueno, para mí eso siempre es emocionante y es interesante. Y pensar que trabajaste además en el mensaje con tu propia hija, cómo fue el proceso, no sé, con Marcelo Subioto, con quien has repetido en otras ocasiones, y cómo era el momento del set, cómo preparabas o no preparabas, cómo fue para ti. Bueno, eso y eso también me gusta que tengamos esa coincidencia y que los dos trabajamos con niños y muy buenos niños actores, viste que eso tampoco es sencillo. No está así, está bien que uno lo diga, pero sí, digámoslo, es la verdad, son muy buenos. Y bueno, en el caso concreto del mensaje, bueno, empezamos trabajando con parte de las ganas de hacer la película era también volver a trabajar con Marcelo Subioto, con Mara Bestelli, que habían sido los protagonistas de Piedra Noche, de mi película anterior, y a quienes desde entonces, nada, frecuentamos muchísimo porque nos hicimos prácticamente familia y nos vimos desde entonces un montón. Y ellos tienen un vínculo también construido a lo largo de estos años con Anika. Anika es mi hijastra, yo vivo con ella desde que ella tiene 2 años. Entonces, y ahora ya tiene 10, o sea que ya perdió, pobre, pero bueno. Pero es lo que le tocó. Y ella tiene un vínculo hermoso con Marcelo y con Mara también, ¿no? Son como unos tíos que desde que ella era muy chiquita compartía también y jugaban a actuar y demás. Y había algo de eso que yo también quería poder articular dentro de una historia y expresar en la película. Entonces fue un trabajo muy, muy cerrado, muy íntimo, ¿no? Muy cercano. Bueno, de hecho, en la película también actúa Betania, que es la mamá de Anika, bueno, que es mi pareja, que también es directora de cine, con quien venimos trabajando también hace muchísimo. Entonces era como una cosa de mucha confianza, ¿no? Era como, no había verdaderamente una distancia tan concreta entre lo que fue el viaje de ese rodaje y el viaje que hacen los personajes en la película. Estábamos un poco todos ahí amontonados adentro de la camionetita y compartiendo. Entonces, en ese sentido era muy sencillo, la verdad. Anika es una nena súper lúcida, súper inteligente, muy cinéfila, ella actúa todo, entonces estaba muy, muy comprometida con el trabajo y eso también era para mí nada, un regalo, ¿no? Viste, como que siempre te dicen esta cosa, ¿no? No trabajes con niños, no trabajes con animales y bueno, tanto vos en tu peli como nosotros en el mensaje hicimos justo eso, con niños y con animales, porque pues yo creo que hay algo de eso que de nuevo tiene que ver con esta idea de que el cine es una herramienta que tiene que tener como las cosas ubicadas en su lugar exacto y controladas, y los niños y los animales son puro caos, o no puro caos, pero en gran medida. Y entonces, para la manera en que nosotros entendemos la cosa, por lo menos por la manera en la que yo entiendo el cine también, eso a mí me beneficia un montón. Yo necesito que los actores me propongan, ¿no? Necesito que las cosas empiecen a andar y a ir buscando. Y en ese sentido, los niños están presentes absolutamente y saben estar presentes y hacen algo que para mí es clave, que es saben prestar atención a lo que no está escrito. Porque viste que pasa una cosa, sino que siempre suele ser al revés, como viste, la gente suele ir, los actores incluso, suelen ir hacia, bueno, pero acá dice tal cosa, acá hay que hacer tal cosa, hay que responder a tal. Y los niños, viste, eso, están ahí. Y eso para mí es muy, muy, muy determinante, ¿no? Me resulta como un atajo también, como para armar la escena y para hacerla andar. Yo creo que eso, bueno, los niños saben estar presentes, los niños, los animales y los buenos actores saben estar presentes en la escena, y creo que el cine es de lo que se beneficia, ¿no? Yo creo que en ese sentido es todo ganancia, ¿no? Y ojalá lo pueda seguir haciendo. Y además de que los animales son una presencia, me parece clave en todo set, siempre hacen bien, ¿no? Como vincularse con esa energía. Bueno, ustedes también, otra de las coincidencias espectaculares que tenemos entre el mensaje y Sujo es el caballo, los caballos. Los caballos, Me sí. parece que también es contame un poco eso, cómo fue, bueno, por tu parte. Yo sé que, ponerle a diferencia de lo que yo hice en el mensaje, que nosotros no ensayamos, sino que hablamos mucho. De hecho, Anika me decía, ella veía que yo me juntaba, tenía reuniones con Subioto y con Mara
para hablar de los personajes y empezar a pensar como para trazar un perímetro, ¿no? Y un horizonte por donde nos íbamos a mover. Y ella me decía, ¿por qué yo no estoy invitada a las reuniones de los actores? Yo no la invitaba, creía que se iba a morir del aburrimiento, pero fue un error mío. Entonces a partir de ahí la invité y ella venía con su anotador, tomaba nota, escuchaba, estaba profundamente comprometida. Y entonces había algo de esa dinámica que era, bueno, charlar, pensar la escena, ver a veces lo que se había hecho el día anterior y en base a eso movernos, ¿no? Pero sé que usted, ponele que concretamente en Sujo, vos sí tuviste un proceso tal vez de ensayo un poco más preciso. Me gustaría ver eso, cómo haces para que eso se traduzca todavía, ¿no? En esa interpretación también de esos niños actores y de ese niño actor tan viva, que no se note, ¿no? Que no se note que está respondiendo a tal o cual marca, o sea, sino todo lo contrario, ¿viste? Que se expanda en la escena. Pues fue un proceso sí de preparación, pero creo que, y cuando hablamos sobre todo con estudiantes que nos dicen cómo ensayar, creo que más que ensayar es preparar y coincidimos contigo en crear a un personaje y que entonces, independientemente de la edad o de la formación de un intérprete, en cuanto se colocan dentro del horizonte vital de un personaje, entonces pueden hacer lo que es consecuente para esa personalidad ficticia. Y eso sí, incluso con los chiquitos de 4 años, con Kevin Aguilar, que estaba muy chiquitín, pero sí tiene él una capacidad especial, como dices, para estar, para vivir presente en el juego de la ficción. Y fue maravilloso para nosotras también ver un poco el crecimiento de un niño tan chiquito en el lapso de la preproducción al rodaje, cómo él iba teniendo más curiosidad y más necesidad de construir y de saber y decir por qué siente, por qué el papá hace esto otro, por qué llegamos acá, por qué nos sucede, y, en una lógica infantil, pero muy profunda. Y sí, justo lo que hicimos, no solas, porque siempre nos apoyamos, bueno, siempre, en las últimas dos películas, con la hermana de Astrid, que se llama Lizeth Rondero, y tiene ella una compañía teatral que tiene mucha experiencia trabajando con gente joven. Lo que ella nos ayuda a hacer es ofrecer un espacio de juego con los niños chiquitos, donde ellos van encontrando justamente las características de su personaje desde el juego, y con los adolescentes ya un poco más tradicional o experiencial, tal vez, de encontrar la personalidad y el horizonte de lo posible para cada personaje, y nosotras lo vamos supervisando un poco de lejos, pero creo que eso les da a los niños la libertad de probar y de jugar sin sentir que hay unas maestras regañonas ahí que están diciendo que está bien y que está mal, donde no hay una interpretación incorrecta, sino posibilidades distintas. Y bueno, ya hacia el set, creo que el reto, por un lado, con los chiquitos, era mantener el interés a lo largo de las tomas. Y creo que Sujo nos dio la certeza, que era una intuición previa, pero sí la certeza de que con actores no profesionales trabajas al nivel de co-creación. Y yo creo que eso lo compartes tú, Iván, porque es un poco un prejuicio del cine, de decir, si trabajas con actores no escolarizados o no profesionalizados, entonces hay que sorprenderlos y tiene que ser la toma 1, la toma 2, y no necesariamente es así, mientras Total. mantengas el interés, mientras ellos, creo que como equipo convoques el estar presentes en la escena. Totalmente. Y con Kevin y con los adolescentes, bueno, particularmente con Juan Jesús, con quien habíamos trabajado ya en Sin Señas Particulares, de pronto era, regálame una toma más, aunque estuviéramos en la toma 10 o en la toma 11, porque había algo que querían explorar, algo que sintieron que no sucedió, y la verdad es que eso fue maravilloso. Totalmente. Es que es eso, ¿no? Yo creo que por ahí es algo que suelo mencionar en relación al equipo, pero que aplica obviamente a los actores, sean o no actores profesionales, que uno cuando busca gente que se involucre en el proyecto, no está buscando a alguien que ejecute solamente el rol que le toque, ¿no? Que el actor solo actúe su personaje o que el fotógrafo solo fotografíe, sino que uno busca gente que esté involucrada en la película y que piense en la película toda.
¿no? Y que ese nivel de compromiso y de complicidad con todo el proceso y con la película, para mí es lo que siempre, nada, yo trato de defender también, y es lo que hace que las cosas también funcionen, ¿no? Porque si no, esta cosa de la especificidad, de solo estoy ocupándome yo de mi rol, que aparte que uno obviamente tienen que ser buenos en su rol, pero siempre, de nuevo, me parece que esa diferenciación, ¿no?, entre una cosa u otra, a mí no me beneficia mucho. Prefiero que sean eso, personas que sepan estar presentes para la película, ¿verdad? Vengan de donde vengan. Para mí es también un poco romper prejuicios de escolaridad, de clase, ¿no? De decir los actores tienen una solemnidad o tienen una formación o tienen una manera de trabajar. Y bueno, hay que reconocer cuando un actor, si tiene ese tipo de personalidad y tiene una necesidad de tener un input más mental y más analítico, un poco hay que dárselo, pero jalarlo hacia la parte experiencial de manera que pueda colaborar de una manera, creo que más libre, ¿no? Bueno, Fer, nada, qué decirte. Feliz de esta charla, muy contento de este encuentro. Y ojalá que me hubiese puesto muy contento que nos veamos en persona, pero esto fue hermoso igual, fue un buen atenuante. Un gustazo, de verdad, Iván, y que, bueno, creo que a tu película todavía le queda camino, pues que sigamos filmando, ¿no? Que sigamos filmando. Pronto. Un beso grande, Astrid, y vamos con toda, Fer, querida. Un beso. Besote. Bye. Encuentros. Un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Escucha otros episodios de nuestra 9ª temporada de Encuentros, The Movie Podcast, con Lisandro Alonso, Paula Gaitán, Ariana Harwicz, Milagros Mumenthaler, Luis Ortega, Jimena Cuevas, Isabel Coixet, Valeria Hoffman, Gala Hernández López y Jonás Trueba. Esto fue Encuentros, The Movie Podcast, con la participación de Iván Fund y Fernanda Valadez. Idea, F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción, Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores ejecutivos, F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna y Gael García Bernal. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Apoyo en guión y transcripciones, Fernando Peña. Coordinación de invitados, Mónica Pérez. Edición y música original, Andrés Solís. Voz, Elvira Liceaga. Marketing y comunicación, Sofía Chacón y Fabiola Quintero. Grabación de Iván Fund en Argentina, Gustavo Pomenarek en Pomenarek Música y Sonido. Grabación de Fernanda Valadez en México, Gustavo Calzada en Dos Salas. La Corriente del Golfo Podcast y Movie, todos los derechos reservados 2025.